¿Qué tal? Arrancamos hoy con un análisis donde vamos a desmontar paso a paso un enfoque profesional y bastante contracorriente sobre cómo lidiar con esa famosa volatilidad del mercado cripto. Vamos a meternos de lleno en la mente de un operador súper experimentado, Jaime Merino. Su estrategia es francamente fascinante porque rompe con lo típico que nos enseñan en el trading. Nada de pánico, solo matemáticas puras y duras. Así que si alguna vez os habéis preguntado cómo lo hacen los profesionales para aguantar esas caídas salvajes sin despeinarse, quedaos por aquí, porque este desglose visual va a ser clave. Para que veáis claro por dónde vamos, esta es la hoja de ruta. Empezaremos hablando del miedo al mercado, luego definiremos exactamente qué es una cobertura, pasaremos a un ejemplo real con Bitcoin y Nvidia, veremos esa polémica de por qué operar sin stop loss y por último remataremos con unas reglas de oro que no podemos saltarnos. Venga, punto número 1. El miedo al mercado. Todo arranca con esa emoción que todos conocemos de sobra, el miedo. Jaime Merino usa una expresión que es muy graciosa, pero súper certera. Habla del sentimiento de pollo. Ya sabéis, como gallinas corriendo en círculos sin dirección cuando el mercado se desploma. Pero ojo, que la broma tiene un mensaje muy serio de fondo. Gestionar el riesgo tiene que ser un proceso totalmente frío, cero emociones. Si entramos a operar con miedo, es matemática pura que vamos a tomar la peor decisión en el peor momento posible. Y claro, fijaos en esto, esta es la típica acción del precio que hace saltar todas las alarmas. Vemos a Bitcoin bajando desde la zona de los $81.000 hasta los 76.600 y pico. Para el inversor minorista promedio, ver esto en pantalla es terrorífico. Muchos entraron en la cima pensando que era una muralla inquebrantable y de repente se quedan atrapados. Pues bien, este problema, esta angustia emocional y financiera, es exactamente lo que la estrategia de hoy viene a resolver. Pasamos al punto 2. Exactamente, ¿qué es una cobertura? También conocida por su nombre en inglés, hedge. Y para que quede súper claro, esto no es una apuesta para adivinar hacia dónde va el mercado. Es más bien como un escudo protector. Literalmente consiste en abrir una posición en un activo con un único objetivo, neutralizar o compensar las posibles pérdidas que estamos teniendo en otro distinto. O sea, el objetivo aquí es el equilibrio. No buscamos forrarnos con esta jugada, sino protegernos. Hay que tener esto clarísimo antes de meternos en la parte técnica. Y para verlo claro, vamos al punto 3 con un ejemplo real, Bitcoin y Nvidia. Fijaos qué maravilla de balance. En este lado de la pantalla tenemos una posición en largo en Bitcoin que, por la caída que vimos antes, está en números rojos, perdiendo un 10,67%. El mercado cripto está sangrando. Pero mirad del otro lado. El operador tiene abierta una posición en corto, o sea, apostando a la baja, en acciones de Nvidia. ¿Y en cuánto está en positivo? Exacto, un 10,67%. Es un espejo. Lo que una posición sangra por un lado, la otra lo florece exactamente en la misma proporción. Aquí es donde ocurre la verdadera magia de esta estrategia. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Paz mental absoluta. Si la cosa se pone demasiado tensa, simplemente se cierran las dos operaciones a la vez y listo. Las ganancias que nos está dando Nvidia cubren la pérdida de Bitcoin. Te levantas de la mesa prácticamente sin un rasguño, asumiendo solo las pequeñas comisiones del exchange. Es literalmente darle al botón de reinicio sin haber destrozado el capital. Vamos al punto 4 y agarraos porque esto trae polémica. ¿Por qué operar sin stop loss? Es que es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿A quién en su sano juicio se le ocurre operar algo tan salvajemente volátil como Bitcoin sin ponerle un freno automático? Los manuales clásicos de trading siempre te dicen que pongas un límite de pérdida. Pero la lógica contracorriente que estamos analizando tiene unos motivos de peso brutales para descartar esta herramienta. Fijaos, el problema de los límites pasivos es que el mercado puede tocarlos con muchísima facilidad. Especialmente en cripto, ya conocemos los famosos mechazos, esas bajadas ultra rápidas que parece que solo sirven para barrer los stop loss de los minoristas antes de que el precio vuelva a subir. Pues bien, esta estrategia propone usar la cobertura activa. Al no poner stop loss, evitas ser expulsado por ese ruido temporal del mercado. Eso sí, para hacer esto tienes que tener el peor escenario controladísimo. ¿Y el peor escenario? Es literalmente esto. Lo peor que puede pasar es que me liquiden la posición aislada. Punto y final. Pensadlo. Saber cuál es tu límite máximo de pérdida te da una tranquilidad espectacular. Si el mercado colapsa y la cobertura no es suficiente, asumes que pierdes el capital exacto puesto en esa operación y ya está. No hay sorpresas, no hay deudas infinitas, aceptas esa pérdida total de la posición como tu propio stop loss definitivo e inamovible. Y esto nos lleva al último punto, el 5, las reglas de oro del riesgo que no se pueden romper. Grabaos este número a fuego, un 5 por 1. Ese es el apalancamiento máximo permitido. Aquí es donde separamos al operador calculador del apostador que va al casino. Si os ponéis a operar a 50 o 100 por 1, al mínimo suspiro del mercado en vuestra contra, os liquidan. Mantener el apalancamiento así debajo es lo único que da margen de maniobra para soportar la volatilidad.
Además, hay un matiz técnico que salva carteras enteras. Esta estrategia de ir sin stop loss y usar coberturas solo es segura, y digo solo, si utilizáis estrictamente el margen aislado. Esto significa que si la operación sale catastróficamente mal, el exchange únicamente puede tocar los fondos asignados a ese trade concreto. Si cometéis el error de usar margen cruzado, el exchange tiene vía libre para vaciar absolutamente todos los ahorros de vuestra cuenta. Así de simple y de peligroso. Entonces, a modo de resumen, estas son las columnas vertebrales de todo esto. Apalancamiento súper bajo, máximo 5x, uso obligatorio del margen aislado para acotar la pérdida, la regla sagrada de nunca, bajo ninguna circunstancia, meter dinero que necesitéis para pagar el alquiler o vivir, y finalmente esa búsqueda constante de posiciones en direcciones opuestas en diferentes activos para equilibrar el portafolio cuando vienen tormentas financieras. Así que cerramos este análisis dejando esta pregunta en el aire. Cuando operáis, ¿vuestra gestión de riesgos se basa en una estrategia calculada o seguís operando con ese sentimiento de pollo? El mercado va a seguir siendo impredecible, eso no va a cambiar, pero cómo reaccionamos nosotros es una elección. Al dominar herramientas como las coberturas y controlando el apalancamiento y el margen aislado, podemos enfrentar los números rojos con matemáticas, no con pánico. Es hora de dejar los miedos a un lado y gestionar el riesgo como verdaderos profesionales. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo análisis.